El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él allí solo. Entretanto, la barca ya iba muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: es un fantasma, y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: tranquilícense y no teman, soy yo. Entonces le dijo Pedro: Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó: ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del miedo, al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: sálvame, Señor. Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Terminada la travesía, llegaron a Genezaret. Apenas los reconocieron, los habitantes de aquel lugar pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Les pedía que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuantos lo tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenga la bondad de sentarse unos minutos. Hermanos, nuevamente en esta mañana mi saludo a todos ustedes que se encuentran aquí con nosotros y a los que siguen esta transmisión en distintos lugares a través de FTV, Canal 5. Hoy es un día muy especial, sobre todo porque hemos amanecido, estamos vivos, hemos visto la luz del sol, y yo creo que ese es suficiente motivo para que todos estemos agradecidos con el Señor. Por otro lado, queridos hermanos, damos gracias a Dios por todas las personas que se han recuperado de COVID, que han salido adelante en esta batalla tan difícil que hemos tenido que lidiar todos. Pero también me uno al sentimiento de tantos hermanos que sufren y lloran la pérdida de sus seres queridos. En medio de toda esta situación, el Señor quiere ser nuestra esperanza. El Señor quiere ser nuestra ayuda. Y así como le dice a Pedro que lo invita y lo convoca a caminar sobre las aguas, de la misma manera el Señor nos dice a nosotros: ven, ven a caminar en la fe, en medio del dolor y del sufrimiento. Ven y sígueme, ven y camina conmigo, ven y toma de mi mano, porque todo lo que estamos enfrentando es complejo y tenemos que aceptar que solo no podemos avanzar. Hemos escuchado hoy en el Evangelio una narración bien estupenda. Jesús camina sobre las aguas. Y muchos de nosotros, aunque vemos que es un hecho increíble, no tenemos que olvidar que este texto lo vemos a la luz de la fe. Y los cristianos creemos que el Señor lo puede todo, que Jesús lo puede todo. Y que el Señor camine sobre las aguas tiene varios significados. Primero, el mar siempre ha sido en la Biblia símbolo del mal. En el mar, dice el Antiguo Testamento, habita el Leviatán. En el mar, en esas profundidades oscuras y misteriosas, causan miedo, temor y angustia. El mal
está representado en el mar. Y que Jesús camine sobre las aguas significa que Él, que es Dios, que tiene poder y es el sumo bien, está por encima del mal. Que Jesús camine sobre las aguas significa que jamás el mal podrá con nosotros. Y que en Dios el mal está bajo sus pies. Lo otro, queridos hermanos, es que a muchos de nosotros nos puede pasar como Pedro, que nos cuesta caminar en la fe. Pedro es un hombre curioso. Pedro es un hombre arriesgado. Y siempre quiere ir detrás de Jesús y ser el primero y probar y experimentar. Es el primero que siempre contesta ante las preguntas que hace el Señor. Y en esta ocasión le dice Pedro a Jesús: si eres tú, mándame ir a ti. Y Jesús le dice a Pedro: ven, camina. Aprende a caminar con fe y en la fe, que no es tan fácil. No es lo mismo caminar que caminar con fe o caminar en la fe. La mayoría de nosotros caminamos y tropezamos y caemos en el camino. Pero cuando caminamos en la fe, queridos hermanos, nosotros somos capaces de hacer cosas asombrosas. Cuando Pedro comienza a caminar en la fe, con la mirada puesta en el Señor, camina sobre las aguas. Y ya hemos dicho que las aguas del mar significan ¿qué cosa? El mal. Y que Pedro comience en la fe mirando al Señor a caminar sobre las aguas, significa que el cristiano, con la mirada puesta en el Señor, con la confianza puesta en el Señor, con la fe puesta en el Señor, es capaz de caminar sobre el mal y salir adelante. Y no habrá tropiezo. El problema es cuando el cristiano aparte la mirada de Jesús y se llene de miedo en su corazón. Todo cambia, se hunde. Cuando el cristiano aparta la mirada de Jesús, nos pasa como a Pedro, que iba caminando bien, pero le ganó el miedo, le ganó la desconfianza, apartó su mirada del Señor y comenzó a hundirse. Este pequeño extracto del Evangelio puede ser la historia de cada uno de nosotros, que a veces no avanzamos y sentimos que nos hundimos porque es más grande nuestro miedo que nuestra fe. Y porque hemos cometido un grave error, hemos apartado la mirada del Señor. Lo que nos sostiene ante las pruebas y dificultades de esta vida, ante las tormentas y los mares violentos que a veces nos quieren tragar, es que nosotros tenemos puesta la mirada en el Señor. Pero hay de aquel que la quite, se comienza a hundir. El mar, que es símbolo del mal, lo comienza a tragar. Todos por la fe podemos hacer cosas maravillosas. Todos por la fe podemos avanzar. Con la mirada puesta en el Señor, somos capaces de maravillas. Pero hay de aquel que quite su mirada del Señor. No será lo mismo. Los pasos serán en falso. Nos hundiremos. Por eso en este martes, queridos hermanos, si algo debiéramos nosotros extraer de este texto del Evangelio de Mateo en este capítulo 14, es que tenemos que aprender a caminar con la mirada puesta en el Señor, escuchando su voz, creyendo que sí podemos. El pesimismo nos hunde, la desesperanza nos hunde, la falta de fe nos hunde. Por eso son dos cosas importantes: mirar a Jesús y creer en Él. Mirar a Jesús y creer en Él. Y les aseguro que haremos más cosas que caminar sobre las aguas. Que el Señor, hermanos, nos bendiga a todos. Amén.